Bendiciones con todos. Tema 79. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy seguimos hablando del libro de Génesis con el tema Todos a bordo. Y leemos Génesis capítulo 7, versículo del 13 al 15, que dice lo siguiente. En este mismo día entró Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y los 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domésticos según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. En el tema anterior vimos que el diluvio empezó con una explosión causada por las aguas subterráneas de la gran profundidad, y junto con las aguas que procedían de las ventanas del cielo empezaron a inundar la superficie de la tierra. Ahora hablaremos de la importancia de este día significativo en el que todos los animales terminaron de abordar el arca, porque las escrituras utilizan un modismo hebreo para designarlo. También explicaremos los 3 términos hebreos que se utilizan para nombrar a las criaturas valoradas en este pasaje, que va más allá de hablar únicamente de aves, y hablaremos de la esperanza de la humanidad que está en los hijos de Noé, de quienes todos nosotros somos descendientes. Los versículos de Génesis capítulo 7, versículos del 13 al 16, brindan un segundo relato que detalla la entrada final al arca, ampliando y complementando la información general del pasaje de Génesis capítulo 7, versículos del 6 al 10. Como si fuera una película en la que tenemos una toma de los mismos eventos, pero desde otro ángulo, que nos da mayor información y detalle del abordaje del arca. La narración de este pasaje utiliza el lenguaje de la creación de Génesis capítulo 1, dándonos la imagen de que representantes de todos los animales sobrevivirían para cumplir con la encomienda de poblar otra vez la tierra. Génesis capítulo 8, versículo 17 dice: saca todos los animales de toda clase que están contigo, las aves, el ganado y los reptiles que se desplazan sobre la tierra, que se esparzan por la tierra, que sean fecundos y que se multipliquen sobre la tierra. Ahora, en el versículo 13, la frase este mismo día significa literalmente en el hueso del día. Este modismo hebreo se utiliza en diferentes pasajes. Por ejemplo, para marcar el día que Abraham se circuncidó. Génesis capítulo 17, versículo 23, versículo 26. También se utiliza para designar el día en que se celebran las fiestas del Señor de Pascua y el día del perdón. Éxodo capítulo 17, versículo 17, versículo 41, versículo 51. Levítico capítulo 23, versículo 14, versículo 21 y versículo 28. Deuteronomio capítulo 32, versículo 48. Josué capítulo 5, versículo 11. Y Ezequiel capítulo 40, versículo 1. ¿Qué relación hay entre el hueso y un día? La clave para entender este modismo es la palabra exen, que además de significar hueso, también se puede traducir como fuerza, esencia, exacto, uno mismo. Así que con estos otros significados de exen, podemos entender que el hueso de los días se refiere a los días que, por su fuerza y esencia, dan una estructura esquelética del tiempo. Son días de suma importancia para el Señor y para quienes lo servimos. Observe que las escrituras están compuestas de
ciertos días clave de suma importancia para el plan de salvación del Señor, que repercuten en la vida de las personas cuando ocurren estos eventos sobresalientes. La Biblia contiene un resumen histórico con una selección tanto de eventos importantes como la creación, el diluvio, el éxodo, la venida de Cristo, como de personas claves como los patriarcas, los profetas, los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo, mediante las cuales Dios nos comunica su mensaje, su enseñanza. Nos sirve como ejemplo al ver las consecuencias del comportamiento de las personas. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dicen: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Por otro lado, hay quienes sugieren que en el hueso del día es una referencia al mediodía por ser la fuerza del día, o en la noche por ser el inicio del día. Por otro lado, este significado de Exen es exacto a mismo día, haciendo referencia a que en este día precisamente se cumplían los 120 años de la profecía del Señor para el diluvio, un plazo que había llegado a su término y que tan solo 7 días antes Dios se lo había mencionado a Noé. Este es el día exacto en el que el Espíritu de Dios ya no contendería más con los hombres, Génesis 6:3, en el que su tolerancia, al tener el arca con su enorme puerta abierta de par en par para recibir a todo el que buscara la salvación, se terminara, y que marcara el día exacto en el que el gran juicio para acabar con la corrupción y la violencia de la tierra comenzaría. Por otro lado, en el mismo día se manifestaría la grandiosa gloria del Señor, al bendecir con seguridad, protección y salvación a todos los elegidos dentro del arca. Salmos capítulo 18, versículo 2 dicen: el Señor es mi roca, mi baluarte, mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable. El Espíritu Santo, a través de Moisés, utiliza esta frase en el hueso del día para darnos a entender el dolor que siente porque llegó este terrible día en el que tuvo que explicar el justo juicio del diluvio, porque la humanidad no se arrepintió, aún con Noé predicando continuamente hasta ese mismo día y exhortando a todos en las cercanías para que entraran al arca, para que se salvaran de la destrucción venidera. Pero su corrupción era tan grande que, ni viendo el milagro de los animales abordando masivamente el arca, fueron capaces de arrepentirse y subir. Existen otros pasajes en las Escrituras en donde se relaciona a los huesos con situaciones de angustia y de dolor, como en Habacuc capítulo 3, versículo 16, donde el profeta manifiesta un abatimiento total por la anticipación del mal que se aproxima. Otra referencia es cuando Elifaz experimentó un temblor de sus huesos, porque un demonio lo visitó mientras dormía, en Job capítulo 4, versículo 14. Mientras que Job tiene un ardor de los huesos como un síntoma de su enfermedad, Job capítulo 30, versículo 30. El profeta Jeremías sentía un ardor en sus huesos si no hablaba de las palabras que le indicaba el Señor, Jeremías 29. Entonces encontramos que los huesos también están relacionados al dolor y depresión de espíritu. Salmos capítulo 102, versículo 3, Lamentaciones capítulo 1, versículo 13. Este día debió haber sido un dolor para el Señor, muy doloroso. Leamos estas citas bíblicas. Ezequiel capítulo 33, versículo 11 dicen: diles, vivo yo, declara el Señor,
que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse de sus malos caminos, porque han de morir, oh casa de Israel. Y Oseas capítulo 14, versículo 1 dice: Conviértete, oh Israel, al Señor tu Dios, porque por tu iniquidad has caído. Habacuc capítulo 3, versículo 16 dice: Oí y se estremecieron mis entrañas. Ante esa voz titubearon mis labios. Penetró poderosamente en mis huesos y se estremecieron mis piernas. Gimo por el día de la angustia, cuando suba contra el pueblo el que nos invadirá con sus tropas. La entrada en el arca de los 8 únicos sobrevivientes de toda la humanidad debió haber coincidido exactamente con el inicio del diluvio. Los tripulantes debieron haber tenido sentimientos encontrados. Por un lado, de alegría y satisfacción por haber terminado el arca a tiempo, para que los animales y ellos pudieran resguardarse del diluvio. Y por otro lado, la tristeza de saber que toda persona que conocieron moriría por su incredulidad. Además de que ellos perderían todas sus pertenencias y propiedades que no estuvieran en el arca, aunado a la incertidumbre de cómo se comportaría el arca ante la fuerza del agua de la inundación y cómo sería la vida dentro del arca y después del diluvio. Sí, muchas cosas para pensar. Isaías capítulo 12, versículo 2 dice: Dios es mi salvación, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. Dentro del plan de salvación del Señor, el mundo entero descansa con esos 3 hijos de Noé que se convirtieron en los progenitores de todas las naciones. Génesis 10:1 dice: Estos son los descendientes de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Ahora entremos al versículo 14 que dice: Ellos y todos los animales silvestres según su tipo, y todo ganado según su tipo, y todo animal que anda arrastrándose sobre la tierra según su tipo, y toda ave según su tipo, y todo tipo de pájaros y seres alados. Este pasaje nos explica el milagro que hizo el Creador para que todos estos animales, desde el más feroz hasta el más dócil, hayan venido a Noé para abordar el arca, ya sea por instinto o guiados por ángeles. Estos animales debieron ser perfectos, sin ningún defecto, teniendo toda la información genética necesaria para que se formara toda la diversidad de fauna que hoy conocemos. Hay otros pasajes donde vemos también que Dios llama a los animales para que vayan hacia las personas. Génesis 2:19 dice: El Señor Dios, pues, formó la tierra de todos los animales del campo y de todas las aves del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Lo que el hombre llamó a los animales, este es su nombre. Dios trajo los animales. La naturaleza le obedece a Dios. Solo los seres humanos muchas veces no queremos obedecerle a Dios, pero todo le obedece a Dios, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. El lenguaje utilizado para describir a los animales en este versículo nos recuerda la clasificación de las escrituras que utilizaron en Génesis 1. Nos menciona a los animales terrestres, salvajes y domésticos, a los animales que se arrastran por el suelo, que incluye reptiles y pequeños mamíferos, como los ratones, y se nos mencionan 3 clasificaciones de criaturas voladoras. En el Targum de Onkelos, la traducción de 5 libros de Moisés al arameo, se describen 3 tipos como: y cada ave según su especie, cada pájaro, cada uno que vuela. Para la primera clasificación se utiliza la palabra hebrea op, que significa criatura voladora, o incluye a las aves, insectos alados. Levítico capítulo 11, versículos 20-23.
y los murciélagos, Levítico 11:19. La confusión surge por el supuesto que los traductores de la Biblia hicieron al considerar que el 99.9% de los animales voladores son aves, y para simplificar la traducción de Ob a una sola palabra, sustituyeron criatura voladora en este y otros versículos por ave, ave limpia o de corral, apta para el sacrificio. La segunda clase es Shipor, que corresponde a todo tipo de pájaros, que incluye tanto a los ceremonialmente limpios como a los inmundos. Y el último tipo es Kalkanat, que literalmente es todo lo que es alado, toda criatura emplumada, todo lo que tenga extremidades aladas. Por lo que este versículo va de lo general, hablando de todo tipo de criatura voladora, a lo específico, los pájaros y todas las criaturas que no son aves. Así que podríamos traducirlo de la siguiente forma: y toda criatura voladora según su tipo, y todo tipo de pájaros y seres alados. ¿Qué les parece? Lo importante es que entendamos que todos los seres voladores abordaron el arca, no solo las aves, pero creemos que esta descripción no incluye a los insectos alados como las abejas, mariposas y saltamontes, porque estos animales no respiran a través de las fosas nasales, como veremos en el siguiente versículo. Versículo 15 dice: y vinieron a Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había aliento de vida. Ahora, la Biblia nos da un detalle adicional acerca de todas las parejas de animales que subieron a bordo con Noé y su familia. Nos dice que fueron aquellos en los que había aliento de vida. Esta frase exacta se usó anteriormente en Génesis capítulo 6, versículo 17, para referirse a todos los seres que serían destruidos por la ira de Dios, y solo los animales con el aliento de vida que estén en el arca serán exentos de ser destruidos por el diluvio. Génesis 6:17 dice: porque he aquí, yo voy a traer un diluvio de las aguas sobre la tierra para destruir toda carne en la cual hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Para entender cuáles son los animales en los que hay un aliento de vida, apoyémonos en Génesis 7:22, donde se da cumplimiento al juicio que el Señor dio en Génesis 6:17. En este versículo se conecta que aquellos seres que tienen el aliento de vida son aquellos que respiran a través de sus fosas nasales. Por esta razón, nosotros pensamos que los insectos no abordaron el arca, porque los insectos no tienen fosas nasales ni pulmones. Este sistema respiratorio de los insectos se basa en un simple intercambio de gases en la superficie del cuerpo del insecto. En los sistemas respiratorios de los insectos, el aire ingresa a través de una serie de aberturas externas llamadas espiráculos, que están sobre toda la superficie de sus cuerpos, y a través de estos orificios el insecto recibe el oxígeno en el aire y expulsa dióxido de carbono y los desechos metabólicos de su cuerpo. Génesis capítulo 7, versículos 21 y 22 dice: y murió todo ser que se desplaza sobre la tierra, todas las aves como el ganado, la fiera, los animales que se desplazan sobre la tierra y todos los hombres. Murió todo cuanto tenía aliento de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra seca. Muy probablemente los insectos hayan sobrevivido al diluvio de forma similar que las plantas, quizá por medio de sus huevecillos, quizá en partes huecas de troncos que hayan flotado durante la inundación. Entendemos que el Señor preservó esta parte de su creación de forma distinta y sin necesidad de abordar el arca. En nuestro siguiente tema vamos a concluir con la parte final del abordaje del arca. Veremos que el Señor es quien cierra la puerta del arca y hablaremos acerca de la declaración de nuestro Señor
Jesucristo de que Él es la puerta y cómo es que protege a sus seguidores. ¿Qué les parece este tema, el abordaje del arca? Nada fácil, ¿no? La cantidad de animales, fieras, de todo tipo, es increíble, ¿no? Increíble el trabajo que hizo Noé con su familia. Sigue siendo increíble. Desde increíble la construcción del arca, ¿no es cierto? Mire lo que hacen los hombres y mujeres obedientes a la palabra de Dios. Se someten y obedecen, hacen caso a Dios. Y ese es Noé. Noé está haciendo caso en todos los detalles al Señor. Y es maravilloso. Y usted se preguntará, yo quiero ser como Noé. Yo le contesto de la siguiente manera. Usted puede ser mejor que Noé. Solo entréguele su corazón y vida al Señor completamente. Sí. Busque ser un verdadero hijo de Dios y Él hará cosas maravillosas en usted y a favor de usted. Y también hacia otras personas. Entonces, ¿cómo aceptar al Señor? Aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe. ¿Sí? La oración de fe que pedimos que la repitas con todo su corazón. Dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Es la mejor decisión que usted ha hecho en toda su vida. Sí, es la mejor decisión convertirse en un hijo de Dios. Eso es maravilloso. Ahora, para continuar como un verdadero hijo, porque hay personas que se apartan, que no hacen una oración sincera, tiene que meditar todos los días en la palabra. Tiene que estudiarla, dejarla que el Espíritu Santo le enseñe, buscar ponerla en práctica y una vez puesta en práctica, ¿por qué no predicarlas a otros? Otros necesitan también saber estas maravillosas verdades. Mientras tanto, cántele alabanza al Señor, adórelo, porque eres merecedor de toda alabanza. Y también converse con Él a través de la oración. No se preocupe, Él le va a escuchar, Él le va a responder. Y le invitamos a la iglesia. Venga, hay espacio para usted y su familia, para que juntos sigamos aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre Santo, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y aquí está tu palabra enseñándonos cómo tú guías, cómo hasta los animales te obedecen, Padre. Y nosotros los seres humanos tenemos que aprender a obedecerte, Señor, porque tu palabra es fiel y digna. Que esta palabra que está siendo enviada por las redes sociales, las personas las escuchen, las personas la pongan en práctica, las personas acepten a tu Hijo Jesucristo como Señor y Salvador y se conviertan. Que esta palabra no regrese vacía, regrese pero con una cosecha para gloria de tu nombre y para testimonio del mundo. Sí, Padre, te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Y les animamos a que sigamos escuchando esta palabra de Dios, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.